Muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Liliana Suárez Chávez. Soy candidata del doctorado de Ciencias de Educación con énfasis en investigación, evaluación y formulación de proyectos educativos en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología UMECIT. Esa es mi filiación. Y agradezco a esta segunda edición del Congreso Científico Ciencia para el Progreso, patrocinada por la revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades LATAM, para compartir con ustedes mi trabajo titulado Evaluación y mejora de las políticas públicas para la inclusión educativa en estudiantes con discapacidad visual en mi país, Colombia. Bueno, como introducción, es importante mencionar el desafío significativo que se ha hecho o que tenemos frente a la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad visual en mi país, Colombia. Existen avances legislativos y políticas que se han implementado, pero que aún no se logra una plena integración. Aunque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha destacado la educación inclusiva como un derecho fundamental. Sin embargo, pues hemos tenido un impacto positivo de la inclusión en el desarrollo social, emocional y cognitivo de los estudiantes, que han hecho pues parte de esos entornos inclusivos. Hay unos beneficios extendidos a toda la comunidad educativa mediante la promoción de la diversidad y la sensibilización, que son importantes para todos estos procesos. Pero existen obstáculos en la implementación, como la escasez de recursos, formación de docente, que es a veces insuficiente, barreras arquitectónicas y tecnológicas, y la brecha que existe entre la política educativa y una práctica efectiva. Bueno, ¿qué metodología se tuvo en cuenta? Se utilizó, se adoptó un enfoque metodológico cualitativo centrado en la revisión exhaustiva de fuentes secundarias. Análisis basado en la legislación, estudios previos, informes gubernamentales y documentos relevantes en torno a la inclusión. Una búsqueda sistemática en la base de datos académicos, bibliotecas digitales, sitios web y organismos gubernamentales y ONGs. Criterios de inclusión enfocados en la relevancia para el contexto colombiano y de la actual publicación. Contamos con los últimos 10 años para este trabajo. El análisis se orientó a identificar y sistematizar, evaluar de forma crítica las estrategias, implementación y resultados de esas políticas públicas y su implementación en la escuela, con un enfoque sistemático para la revisión bibliográfica, identificando patrones, tendencias y brechas en la literatura existente. Digamos que esos ejes en nuestro marco teórico son los siguientes. Primero, los fundamentos de la inclusión educativa. Ya sabemos que la educación inclusiva busca atender a todas las necesidades de los estudiantes, especialmente a aquellos que tienen esta situación de vulnerabilidad frente a la parte visual. Y eso implica adaptar entornos, contenidos y metodologías para garantizar el acceso y el éxito educativo de todos. Educación y discapacidad visual sería como el otro eje. Y pues esa discapacidad visual abarca condiciones que varían en gravedad, puede ser invidentes de baja visión, requiriendo adaptaciones educativas específicas según sea el caso. Bueno, clave para la inclusión, adaptación de materiales, acceso a tecnologías asistivas y estrategias pedagógicas adaptativas. Bueno, la otra parte es el marco legal y las políticas públicas en mi país, en Colombia. Entonces, la legislación nacional e internacional compromete a Colombia con la inclusión educativa y la protección de derechos de personas con discapacidad visual. Leyes y políticas que promueven la adaptación de currículos y la creación de un entorno educativo accesible e inclusivo. Miremos la parte de los resultados en esa parte de otros estudios. Tenemos a Castro Castillo, Tuay y Sigua, Tuay Sigua 2021. El título es Inclusión Educativa de Estudiantes con Diversidad Funcional Visual en Clases de Ciencias Naturales, un análisis desde la política pública.
que se halló, que se encontró. Esa investigación revela limitaciones en la participación de estudiantes con discapacidad visual en ciencias naturales, destacando la urgencia de adaptar contenidos y prácticas pedagógicas para su inclusión efectiva y promover más estudios sobre la enseñanza de ciencias a esta población. Sánchez Medina y Díaz Sánchez en el 2020, con el título Discapacidad Visual, Sistema Braille e Inclusión Educativa desde la perspectiva interseccional. Es un estudio sobre la intervención Braille Lectura en Bogotá y muestra mejoras en la comprensión lectora de estudiantes con ceguera, subrayando la importancia de la formación docente en Braille y estrategias inclusivas para el desarrollo de las habilidades lectoras. Por otro lado está Rivera 2022, título Inclusión Educativa, un análisis desde el enfoque de matriz sectorial. Bueno, allí encontramos un análisis sobre las políticas públicas en Tunja, Colombia, y resalta avances en la inclusión laboral y educativa de personas con discapacidad, aunque subraya la necesidad de desarrollar más áreas como seguridad social en consonancia con normativas nacionales e internacionales. González Herol, en el 2022, con el título Pared de Cristal, muestra reflexiones sobre la discapacidad visual en el contexto colombiano. El documento critica la medicalización de la discapacidad visual en Colombia, enfatizando la necesidad de abordar la inclusión desde una perspectiva social y ética, desafiando las narrativas que perpetúan la exclusión para alcanzar una integración auténtica en ámbitos como la educación y el empleo. Bueno, Villares Herol en el 2023, con el título Educación Inclusiva, Revisión de Prácticas y Políticas para una Integración Exitosa de Estudiantes con Discapacidad, es un estudio que destaca la necesidad de un enfoque integral y colaborativo para la inclusión efectiva de estudiantes con discapacidad en la educación, subrayando la importancia de la capacitación de los docentes y la adaptación de políticas públicas en una verdadera práctica educativa. Castro y Alfonso en el 2022 desean demostrar el aporte de la política pública nacional del deporte y los lineamientos de inclusión en población con discapacidad en la monografía El fútbol sala sonoro y su contribución en el desarrollo social y la calidad de vida en deportistas con discapacidad visual de la ciudad de Bogotá. El documento analiza cómo el fútbol sala sonoro mejora la calidad de vida de deportistas con discapacidad visual en Bogotá, enfatizando la importancia de las políticas públicas y lineamientos de inclusión en el deporte para fortalecer el desarrollo social. Belandia, Bernal y Rodríguez en el 2021 hacen una revisión sistemática, cualitativa, de la accesibilidad al entorno universitario en Colombia para personas con discapacidad visual. Es un estudio sobre el acceso a la vida universitaria en Colombia para personas con discapacidad visual y señala aquellas deficiencias en la implementación de políticas inclusivas y la persistencia de las barreras, subrayando la necesidad de mejoras para una verdadera inclusión educativa en el ámbito académico de educación superior. Bien, Barguilla Cerol en el 2021, con experiencias en el proceso de inclusión educativa en la educación superior iberoamericana. El artículo revisa la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad en la educación superior iberoamericana, evidenciando avances y desafíos persistentes para su acceso y permanencia, y destaca la necesidad de un compromiso universitario más firme con el tema de la inclusión. Guardiola Herol, en el 2022, nos habla de la educación superior también incluyente para personas con discapacidad visual en la Universidad Autónoma Guerrero de México. Bueno, el estudio sobre la inclusión de personas con discapacidad visual en la Universidad Autónoma de Guerrero, México, resalta la necesidad de estrategias educativas inclusivas y la importancia en el marco legal para promover esa equidad. Discusión. La implementación de la inclusión educativa para estudiantes con discapacidad visual en Colombia enfrenta desafíos complejos. La brecha entre la legislación avanzada y su aplicación efectiva limita el acceso y la participación educativa de una forma plena. Es crucial un enfoque más holístico que considere no solo la accesibilidad física, sino también la calidad de esa interacción social y esas adaptaciones curriculares que son necesarias.
La formación docente y la sensibilización hacia la diversidad son esenciales para transformar las prácticas pedagógicas hacia una verdadera inclusión. Bueno, ejemplos de buenas prácticas sugieren la efectividad de las tecnologías asistivas avanzadas y metodologías de enseñanza innovadoras necesarias para ese ambiente inclusivo. La colaboración entre educadores, gobierno, sociedad civil y el sector privado es clave para compartir recursos y conocimientos. La necesidad de investigaciones futuras para evaluar el impacto de esas políticas y las prácticas de inclusión real in situ sobre los estudiantes con discapacidad visual. Conclusiones. Bueno, el estudio identifica avances legislativos que han sido muy importantes hacia el tema de la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad visual en Colombia. Sin embargo, persisten desafíos críticos que impiden la plena inclusión y participación de estos estudiantes en el sistema educativo. Factores como la escasez de recursos, capacitación docente y las barreras físicas y tecnológicas destacan como obstáculos principales. Las experiencias y percepciones de los estudiantes reflejan la necesidad de adaptaciones curriculares y apoyo pedagógico científico. La implementación efectiva de prácticas inclusivas requiere un compromiso sostenido y colaboración entre múltiples actores y sectores, ¿listo? Como actores que tengan relación con la parte educativa y la parte gubernamental. La investigación subraya la importancia de continuar evaluando y mejorando las políticas y las prácticas educativas para avanzar hacia una sociedad mucho más equitativa. Recomendaciones. Desarrollar programas de formación continua y especializada para educadores en el tema de la discapacidad visual y la educación inclusiva. Incrementar la inversión en infraestructura física accesible y tecnologías de asistencia avanzadas. Crear y distribuir materiales didácticos adaptados como libros en braille y recursos digitales accesibles. Fomentar una cultura de inclusión que promueva valores de respeto, tolerancia y solidaridad dentro de la comunidad educativa. Establecer colaboraciones en el sector educativo, gobierno, organizaciones civiles y el sector privado para compartir esos recursos y esas experiencias en busca de la mejora. Impulsar la investigación longitudinal y cualitativa sobre el impacto de las intervenciones y políticas de inclusión educativa. Evaluar programas de formación docente con enfoque en discapacidad visual para mejorar las competencias pedagógicas. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, que me hayan permitido compartir estos resultados nuevamente a la revista, a la TAM y a la segunda edición del Congreso Científico. Soy Sandra Suárez, candidata a doctorado en Ciencias de la Educación con énfasis en investigación, evaluación y formulación de proyectos educativos en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMESIT. Muchísimas gracias por toda su atención.